muy importante para poder solucionar fallas de temperatura. Miren acá. Bien, chicos, cuando hablamos de resistencias fijas, son resistencias que no van a variar su valor resistivo, ¿verdad? Cuando hablamos de resistencias fijas, son resistencias que no van a variar su valor resistivo. Nunca, por ninguna condición. En cambio, las resistencias variables sí varían su valor resistivo siempre y cuando se cumpla ¿qué cosa? Una condición. ¿Correcto? Son resistencias variables siempre y cuando se genere ya una condición. Ok, una de las resistencias variables una de las dos resistencias variables más conocidas son los termistores. Termistor, y el otro es un. Ok, los termistores se clasifican por dos modelos. Uno de ellos se llama NTC y el otro es PTC. Ok, ¿qué significa cada uno de esos términos? Coeficiente de temperatura negativo y coeficiente de temperatura positivo. Ok, ahora, ¿por qué se clasifican de dos maneras? Ahora voy a poner acá. El termistor, al ser una resistencia variable, él varía su resistencia siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Y cuál es la condición? Que haya una variación en qué? Una variación de temperatura. Profe, ya tengo la contraseña. Ya listo, para el próximo curso. Tranquilo. Y el varistor se clasifica de una sola manera. Pero para que se genere un cambio de su resistencia en el varistor se tiene que cumplir una condición. ¿Cuál sería? Su condición es el voltaje. ¿Ok? Un varistor que es prácticamente, un varistor es una resistencia de protección ante incrementos o subidas de voltaje. ¿Ok? Incremento de voltaje. Como nos estamos enfocando a lo que son termistores, vamos a hablar de esto. ¿Ok? Se clasifican de dos maneras, NTC y el tipo PTC. ¿Qué quiere decir? En ambos términos ya van a variar su resistencia ya con una condición de temperatura. Pero el tipo NTC cumple un rol importante. ¿Cuál es? A ver, los chicos que de repente han estado estudiando anteriormente. El tipo NTC, que significaría coeficiente de temperatura negativo, cuando la temperatura aumenta, su resistencia disminuye. ¿Ok? O sea, cuando hay aumento de temperatura, voy a ponerle grados Celsius. ¿Ok? Su resistencia disminuye. Y este de acá es a la inversa, ¿verdad? Cuando hay aumento de temperatura, su resistencia aumenta. ¿Cuál de los dos componentes necesitamos? ¿O cuál de los dos componentes? O sea, no, disculpen, ¿en cuál de sus dos clasificaciones son los que nosotros abarcamos en lo que es los dispositivos móviles? O sea, ¿cuál es el termistor más usado? ¿El NTC o el PTC? El NTC. O sea, quiere decir que cuando aumenta su temperatura, su resistencia disminuye. ¿Copiaron? No. Como una foto, chicos. Ahorita no me pasan las fotos. O si quieren, dibujen como voy a estar clasificándolo acá. Vayan copiando, chicos. Lo pongas ahí para que salga la foto. La clave. No, déjame. La clave del iPhone. No moleste, Juan. No quiero. Miren, chicos. Ok.
Ok, les voy a mostrar una imagen de cómo. Ok. Aunque. Miren acá, chicos, escúchenme acá. ¿Ya copiaron acá, no? Sí. No. Voy a borrar. Grábense ese término, ¿ok? Vamos a borrar. ¿Alguien sabe cómo trabaja un termistor en la placa? Yo cuando hago un curso nunca me voy sin haber explicado sobre termistor. ¿Por qué? Porque es el componente más estudiado que le tengo yo. Miren, un termistor en una placa trabaja de la siguiente manera. Un termistor en una placa trabaja o está configurado como un divisor de tensión. Yo le dije, cuando ustedes en un esquemático analicen de esta manera, o sea, resistencia 1, o sea, existe una resistencia y resistencia 2, están configuradas de esta manera y la resistencia 2 va a tierra, ¿es un qué? Divisor de tensión. Es un divisor de tensión. Eso lo van a ver ustedes en el esquemático. ¿No? ¿Por qué esta resistencia está configurada así? No, porque es un divisor de tensión. Ok, miren acá. Un termistor, normalmente, ¿ya? ¿Quién sería el termistor en este caso? R1 sería una resistencia fija y está configurada de manera pull-up. ¿Y R2 sería qué cosa? No, sería el termistor. Pero profe, si usted dice que es un divisor de tensión, claro, ¿el termistor es una resistencia o no? Es una resistencia. ¿Ok? Ahí está. Voy a hacerlo más chiquito porque quiero que lo entiendan acá mejor. R2 y le voy a cerrar un círculo así. Le ponen acá termistor. ¿Okay? Y se representa con letra TH en Android y en iPhone es NTC. R NTC en iPhone. ¿Okay? Listo acá, chicos. Miren acá. Vamos a analizar lo siguiente. Cuando hablamos de un divisor de tensión estamos hablando de la siguiente configuración. Un divisor de tensión se basa ¿qué? A la ley de Ohm. ¿Ok? A la ley de Ohm. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje que entre, ya, por ejemplo, un ejemplo, ahorita le voy a dar un voltaje X, 4 voltios, ya, lo que va a hacer es la multiplicación, la suma que voy a hacer es sumar el valor de la resistencia y multiplicarlo por el voltaje, ya, ese resultado que me da, lo voy a dividir, y el resultado en voltaje que voy a tener acá es el resultado de las dos resistencias y el voltaje de entrada. Vamos a suponer acá lo siguiente. Vamos a hacer una explicación del termistor, ¿ya? Los termistores trabajan o siempre están pactados a tener un voltaje de ¿cuánto? De 1.8. ¿Ok? Lo que pasa es que muchos colegas hemos estado confundidos. De la siguiente manera. Los termistores siempre van a tener un voltaje en un extremo, porque el otro extremo está conectado ¿a dónde? A tierra, o sea, ¿está en paralelo o serie? Está en paralelo. ¿Cuánto es el valor de resistencia de un termistor? Eso va a depender del tipo de modelo, del equipo. ¿Hay de cuánto? Hay de 10 kiloohmios, hay de 68 kiloohmios, ¿y hay de cuánto? De 100 kilómetros. ¿Ok? Miren acá, chicos. Los termistores, normalmente la línea del termistor, la positiva, donde va, o sea, con la conexión con la otra resistencia, mayormente esa línea ¿a dónde se dirige? ¿Alguien sabe? Alguien que le ha hecho de repente seguimiento a un termistor. A la memoria. ¿A dónde? A la memoria. Al procesador. Muy bien. ¿A dónde? Al procesador. Al procesador. CPU va.
Es un tratado de una capa. Profe, ¿GPU qué significa? Unidad de procesamiento gráfico y CPU, unidad de procesamiento de control. El GPU es mayormente para lo que es gráfico, todo lo que es imagen. ¿Ok? Listo. Los MIPI están relacionados con el GPU. Miren chicos acá, miren lo que va a pasar acá. Los termistores ya son resistencias variables que están ajustados con otras resistencias, por lo tanto se configura un divisor de tensión. Pero ¿qué tiene que ver el CPU acá? El CPU internamente, o un procesador internamente, tiene un circuito que se llama ADC. ¿Saben qué significa eso? Convertidor analógico a convertidor analógico digital, ADC. Miren lo que pasa acá, pasa lo siguiente. Miren, así se configuran todas las placas, ¿ah? En todititas. ¿Ok? Exactamente, miren acá. 1.8, miren, 1.8 siempre va a estar presente en la parte arriba de la resistencia 1, R1, que es fija. ¿Ok? Como es una resistencia en pull-up, ¿ok? Vamos a ponerlo así. Ya, lo que va a pasar acá va a ser lo siguiente, ¿verdad? ¿Cuánto es el voltaje que va a arrastrar acá? 1.8. Miren, como este es un divisor de tensión, vamos a ponerle que R1 de cuánto es? De 2.2 kiloohmios, ¿ok? 2.2 kiloohmios. Y estos sí son los valores estándar que usan los termistores, ¿ok? Dependiendo del modelo. Miren, vamos a suponer que R1 es de 202 kiloohmios, ¿ya? Y R2, o sea, termistor, 10K, un ejemplo, 10K. Ok, cuando el equipo enciende, hace su alimentación por la línea, al termistor le llega a 1.8, ¿ok? Mientras que el termistor tenga su valor de resistencia de 10K, no va a pasar nada. Todo va a trabajar excelente. Cuando haya un aumento de temperatura en el termistor, y como el termistor es NTC, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir su resistencia? Como es coeficiente de temperatura negativo, su resistencia va a disminuir. Va a haber un cambio repentino de su resistencia, ¿ya? A un mínimo cambio de ¿qué? De temperatura. Y como un divisor de tensión está basado a la ley de Ohm, pasa lo siguiente. El procesador, cuando la línea, entre la línea y el medio de las dos resistencias, cuando la línea esté en buen estado, o sea, el termistor esté con su valor de resistencia correcta, al procesador, ¿cuánto le va a llegar? 1.8 voltios. ¿Ok? 1.8 voltios. ¿Pero de qué? ¿De señal analógica o de señal digital? Analógica. Porque ese voltaje es lineal. Ese 1.8, si yo analizo en un plano cartesiano, es un voltaje lineal. 1.8 voltios. Y para el procesador es un voltaje analógico, porque estamos analizando electrónica digital. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Ok, cuando esté en buen estado el termistor, 1.8 al procesador. ¿Ok? Le está llegando constante. Pero cuando hay una variable de la resistencia, ¿qué es lo que pasa? Él viene, vamos a suponer que este es como un potenciómetro, ¿verdad? ¿Sí saben que es un potenciómetro o no? Ajusta la resistencia, ¿verdad? En la salida. Usted va aumentando, va girando la perilla, va cambiando su valor de resistencia y va cambiando bien al voltaje, como el volumen de la radio. ¿Ok? Yo voy variando su resistencia y va habiendo un cambio de ¿quién? Del voltaje. Igualmente acá algo es parecido. Como es un termistor clasificado en NTC, cuando hay variaciones de temperatura, o sea, cuando hay aumento de temperatura, efecto calorífico, el termistor, su valor que era de 10K, va a disminuir. ¿Hasta cuánto disminuye? Cuando se genera un cambio de temperatura, puede disminuir a 1 kiloohmio, incluso puede ser tan bajito que puede llegar hasta 800 ohmios,
¿ok? O sea, valores muy bajos en su resistencia, ¿ok? Normal, que es habitual, de 10 kilómetros. Y miren acá, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Cuando hay ese cambio de resistencia en el termistor, ¿qué es lo que va a pasar con el voltaje analógico de 1.8? Va a variar. ¿Va a variar o no va a variar? Sí. Va a variar. Si hay un cambio, como es un divisor de tensión, ya el procesador ya tiene su cálculo que va a hacer. Ah, ok, estas dos resistencias están conectadas de esta manera, ok, me están entregando 1.8, un ejemplo. Ok, ese circuito que está acá internamente, que se llama ADC, convertidor analógico digital, ok, está habitualmente recibiendo un voltaje de 1.8 de un voltaje analógico, o sea, un voltaje analógico lineal de 1.8. ¿Pero qué hace? Él recibe ese voltaje analógico y lo convierte a ¿qué? A digital. Entonces, si es digital, ¿qué cosa es? Ceros y uno. Ceros y uno. Ceros y uno. ¿Ok? Cero lógico, uno lógico. Cero lógico, uno lógico. Cero lógico, uno lógico. Esa es una configuración binaria. ¿Ok? Un estado lógico. ¿Ok? Ahora, analizamos acá algo, chicos. Cuando yo venga y se genera un cambio en la resistencia, ¿va a haber un cambio en el voltaje o no? Claro. Porque hubo, ¿qué cosa? Una variación de su resistencia. Ahora, ¿qué pasa? No le llega una buena señal. Ahora viene y baja a 1.2 voltios, un ejemplo. Pero como esto es de arriba, es una fuente, escúchame, como arriba es una fuente y acá hay una resistencia, ¿ese 1.2 va a afectar a la fuente o no? No, porque hay una resistencia en pull-up. ¿Y qué es la función de la resistencia en pull-up? Limitadora de corriente. Ahí no lo afecta la línea de arriba. Acá cae 1.2, está bien, pero acá no va a caer a 1.2. Acá se va a mantener con 1.8, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? El procesador detecta ese cambio de voltaje y dice, ah no, no me está llegando a 1.8. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hace un cambio en su estado lógico o no? Sí. Hace un cambio. De repente ya no me va a generar este estado binario internamente, ahora le va a cambiar el estado binario. Y como ha cambiado su cambio de estado lógico, te bota el error. El error de temperatura. Error 9, se trae con Guerrero. Por eso es que a veces tú, al principio, o sea, no se sacaba la resistencia. Si yo vengo y saco el termistor, ¿funciona o no funciona? No funciona. Porque para que esté en 1.8 acá se tiene que cumplir la ley de Ohm con el divisor de tensión. Si yo saco la resistencia, o sea, el termistor, va a seguir arrojando el error de temperatura. ¿Ok? ¿Cuál es la solución acá? Hacer un puente. Hacer un puente. Okay. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer siempre, chicos, cuando tengamos una falla de temperatura? Hay que analizar con el esquemático ya cuántos termistores traen. Y los termistores, ¿qué pasa? Los termistores trabajan, ¿qué cosa? En zonas estratégicas. Una de ellas está siempre ubicada, ¿dónde? En el sector de carga. El otro, ¿dónde está ubicado? Radiofrecuencia. En el circuito de carga. El otro está ubicado en los amplificadores de señal o también radiofrecuencia, ¿ok? RF, radiofrecuencia, lo voy a poner entre paréntesis señal. Y el otro está ubicado siempre en el CPU al lado. Por esa razón no todas las fallas de la cura son portables. ¿ok? Listo. Carga, radiofrecuencia y CPU en zonas estratégicas. Un termistor para cada uno. ¿Y va a traer esa configuración o no? Sí, pero siempre se daña el que está por el pin de carga, ¿no? Se puede dañar cualquiera, pero no necesariamente, profe, es que acá está tu respuesta, chicos. Profe, yo cuando me llegaba una falla de temperatura sacaba el esquemático y encontraba los 3 termistores que traía la placa, porque mayormente trae 3, a veces traen 4, el iPhone trae 4. Yo vengo y le cambia todos los termistores y siguen con la falla. Eso es lo que hacen todos, eso hacen todititos. A mí nadie me va a decir que no, eso no hacen todititos. Yo que viene con una falla de temperatura, suben en Facebook, termistor, dicen. Y lo cambian, cámbiale todo, dicen. Es el único comentario que veo ahí. Cámbiale todititos los termistores y se soluciona. También se le puede profe ver ahí con lo que es el cautín poniendo Esa es la medición, espérate. la Ok. Miren chicos acá. Escúchenme acá. Con el Chicos, cautín la presión ya de Ok, escúchenme acá. Entonces, ¿qué pasa?
Si la resistencia en pull-up, no exactamente el termistor, si la resistencia en pull-up se daña, ¿error de temperatura o no? Sí. Sí, porque no le llega el 1.8, no hay voltaje. El regulador hace el procedimiento. Si el termistor está ausente, igual, error de temperatura. Si el termistor no tiene su valor de resistencia También, correcta, igual. error de temperatura. En J4. Si es que la línea de acá pierde comunicación hacia el procesador, error de temperatura o no. Sí. Si yo le cambio 10 termistores a toda la placa, En el J4 pasa eso en lo que nos manda la comunicación. exactamente, en el J4, ¿qué pasa? En el J4, esta línea de acá, que va hacia el procesador, queda con está constituido por un punto de test point, justo acá. ¿Y qué pasa? ¿De qué lado se rompe? Se rompe del lado de acá, por humedad. Y si pierde comunicación, el procesador recibe datos o no recibe datos como voltaje analógico de la línea. ¿Y qué arroja? Eso ahorita se protege, error de temperatura. Y si yo me diría la caída de Todos tensión, cambiaban lo que es el termistor y nunca daban con la solución. ah, usted también, ¿verdad? Ah, yo también. No me llegaba. Cambiaba todo y sin nada. Cambiaba. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando tengo una falla de temperatura? Miren acá. Para que no muestre la imagen. Esto es lo que yo hago cuando tengo una falla de temperatura. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí. Vamos a darle. Juan Guerrero le cambia el display. Para ver si muestra. Cuando yo tengo una falla de temperatura, el primer paso que hago es que ubico los termistores, ¿verdad? Ubicar a los termistores, TH. ¿Ok? Segundo paso que hago, enciendo el equipo, doy encendido y ¿qué hago? Voltaje. Mido los voltajes. ¿Cuánto tiene que haber por lo general? 1.8 voltios. Con el equipo encendido. ¿Ok? Eso es 1.8 lo que genera el PMI. Así que tiene que estar ¿quién encendido? El equipo. El segundo paso, o el tercer paso, ¿cuál es? Analizo cuál, caídas, no, disculpen, valores referenciales. Valores o valor referencial. O sea, ¿qué estoy analizando? Si hay comunicación o no hacia el procesador. ¿Pero dónde lo voy a medir ese valor referencial? En el punto medio del termistor. ¿Ok? No es que lo voy a medir acá, porque es tierra. Están en paralelo, porque es un divisor de tensión. ¿Ok? El termistor es el que va en paralelo, o sea, todos los termistores van a ir a un extremo, va a ir a tierra. ¿Y este señor qué está haciendo acá? Estabilizando. Muy bien. Estabilizando el voltaje. Acá necesito un premio ahí el auspiciador, por favor. ¿Ok? El condensador está estabilizando ese voltaje de 1.8. Y si se fuga el condensador. Si el condensador se pone en corto, arroja error de temperatura. Por eso es que tengo que hacer, ¿ya? Tengo que hacer las mediciones. ¿Ok? Profe, la resistencia que nadie se pone en corto. ¿Cuál? La resistencia. No, si se pone en corto el condensador, pone en corto la línea, y si pone en corto la línea, la resistencia se va a poner con conexión a tierra, pero no quiere decir que esté en corto. Profe, ¿y si se Le pone- ponen en corto la línea, no se pone en corto la resistencia. arroja error de temperatura? ¿Qué? Si se pone corto el procesador. Si se pone en corto el procesador, No prende. se acaba el curso. Ok, miren chicos, acá van a obviar algo, me estoy olvidando acá. Primero es ubicar al termistor y acá sí se le pone. ¿Qué tenemos que revisar? Se vaya a comer y que regrese. Y ese tocho de Cortos, ¿ok? El termistor, los termistores no pueden tener continuidad a tierra en ambos lados, ¿sí? No, solamente en un solo extremo. Van a tierra. ¿Ok? El que va a tierra. De ahí, recién paso a medir voltajes con el equipo encendido. Busco los termistores, le mido el voltaje en un extremo, 1.8. Si de repente si tiene 1.8, entonces ¿qué quiere decir? Tengo y mido su valor de referencial. ¿Y si pasan de valores? Si en un termistor hay marca overloading, había línea destruida. Usted que me seguro, ¿no? Que no había la comunicación de ahí Del extremo de acá, por eso en un J7. en un J7. A ¿Ok? veces es que me funcionó mucho que no había la comunicación, creo que estaba en una pista mismo rota. Ah, ya. Ya pues, le toca la puerta al profesor. Ya, ahí me deposita a mi cuenta, por favor. Listo. Ok, analizamos acá. ¿Qué más falta? A ver. Ahora la medición, un termistor. ¿Cómo yo puedo saber si un termistor está bien o no? No, nada más, ¿ok? Antes hacían, escúchame, antes lo que hacían era venir y ponerle el cautín, ¿verdad? La punta del Pero eso aplicábamos cuando no teníamos cómo trabajaba la teoría.
Si yo le mido la resistencia del transistor, ¿qué debería pasar? Yo debería medir la resistencia del transistor en la escala de Ohm, debería marcar su valor de resistencia normal. Pero el valor va a ser variable o fijo. Fijo, si es que no hay este efecto térmico, va a ser normal. Fuera de la placa, profesor. No, en la placa lo miden, en la placa mismo. En la placa mismo le miden como una resistencia común, su valor de resistencia. Si es iPhone o Motorola, es de 10K. Si es Samsung, es de 68 kiloohmios o de 100 kiloohmios. En Samsung. Una pregunta si es por display o sin display se le mide. ¿Cuánto más o menos mide todo? Guerrero. Si es Samsung, están en todos los rangos. 68 kiloohmios y 100 kiloohmios en Samsung. Sí, el iPhone 10. ¿Ok? iPhone, Y en los Motorola. iPhone, en todos los modelos son de 10 kiloohmios. Motorola. En los Samsung de cuánto por lo general es de Ahí 10. están, Ahí 68 está. kiloohmios y 100 kiloohmios. No, el Huawei no trae termistores. Huawei calcula su temperatura de diferente manera, ahorita lo voy a explicar cómo. ¿Ok? El Motorola sí trae termistores, pero dependiendo de su arquitectura, solamente si es Qualcomm, sí trae termistores, pero si es MTK, calcula su temperatura de diferente manera. ¿Están chicos? Dice Juan que en los Blackberry. Habla serio. Le llegó uno de un S8 9. Un S8 No he hablado. Ah, ya, bueno,